Prolegomenurik gabe hasiko gara, ze gainera ja, pastu gara, ez da? Andresek esan duenez. Eta gainera, aholku bat eman diaten neuk ez luzatzeko. Eta besterik gabe neuk olako aurkezpen txiki bat. Printzipioz badaukagu momentu honetan 3 islari. Bat izan da modu orokorreko olako ikuspegi bat emango diguna. Eta gero ja, esperientzia konkretuak hasiko gara aztertzen. Gure lehenengo islaria da, gauzak ondo egiteko, Ignacio Durban Martín. Ignacio bada Valentziako Unibertsitateko irakaslea, eta bere kurrikuluma oso luzea da, eta ez dut dena aipatuko. Baina bakarrik gauza simple bat aipatuko dut, aipamen txiki bat. Bera edukido Manuel Jiménez Abaden saria, eta liburua da La España simétrica, Estado autonómico y pluralidad de legislaciones civiles. Horregatik nik uste dut personalik egokiena lehenengo hitzaldi orokor hau emateko. Nik besterik gabe Ignaziori hitza ematen diot. Le doy la palabra a Ignacio. Se me oye bien. Muchas gracias. Presidente del Parlamento Vasco, consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, presidente de la Academia Vasca de Derecho, letrado mayor del Parlamento Vasco, resto de ponentes, público general, Egunon, buenos días. Quisiera, antes que otra cosa, manifestar mi agradecimiento muy sincero a las instituciones organizadoras de esta segunda jornada de Derecho Privado, Parlamento Vasco, Instituto Vasco de Administración Pública, Academia Vasca de Derecho, por haberme invitado muy gentilmente a participar en ella. La verdad es que es un honor para mí formar parte de estas jornadas, participar muy modestamente en un evento en el que intervienen tanto especialistas en materia de derecho público como privado, en una materia tan singular como la que nos convoca hoy aquí. Además, es un lujo, constituye un lujo para mí poder hacerlo en esta sede, en una sede tan solemne y un lugar tan cargado de significado en términos de autogobierno y de producción normativa. El Parlamento Vasco es a menudo referencia en términos de derecho autonómico comparado. Advierto, ya lo he anticipado, que mi contribución solo puede ser modesta, y no solo porque quienes me sucederán a lo largo de la mañana y la tarde en el uso de la palabra saben mucho más que yo de todas estas cuestiones, son voces mucho más cualificadas que la de quien les habla, sino sobre todo porque los constitucionalistas, los profesores de Derecho Constitucional, como es lógico, nos hemos aproximado a esta cuestión eludiendo, sin adentrarnos en cuestiones sustantivas más allá de lo necesario, pues lo único de lo que podemos hablar es de una visión desde fuera, de acuerdo con aquel viejo aforismo que rezaba sub tutela juris publici latet jus privatum, o lo que es lo mismo, el derecho privado se halla bajo la tutela del derecho público. Desde este punto de vista, los pocos constitucionalistas que nos hemos aproximado a este fenómeno de los derechos civiles territoriales lo hemos hecho estudiando sobre todo lo que yo entiendo que es la principal dimensión, el principal modo que el derecho público tiene de tutelar, de ahormar el derecho privado, que es determinando qué actores tienen la capacidad de dictarlo, es decir, su sistema, su régimen de competencias. De forma más coloquial, podría decirse que los constitucionalistas estamos más o menos capacitados, pero en todo caso es de lo que podemos hablar, del fuero, pero en menor o nula medida del huevo. La verdad es que lo que se me solicitó es que circunscribiese el objeto de esta intervención. Trataré en la medida de lo posible de ajustarme al tiempo. Sé que son rectos en la administración de los tiempos, sobre todo hallándonos como estamos en sede parlamentaria y en presencia de su presidenta. Que ajustase el objeto de esta intervención al papel, al rol que viene desempeñando el Tribunal Constitucional en este complejo sistema de reparto competencial en materia de derecho civil, tratando de no dejar de lado la jurisprudencia más reciente, o yo acotaría la jurisprudencia que quizás, no siendo tan reciente, proyecta sus efectos igualmente sobre el presente. La verdad es que debo confesar que se trata de una temática que creo estar en disposición de poder abordar, pero cuyo tratamiento me resulta un poco agridulce. ¿Por qué? Porque el papel del Tribunal Constitucional en esta concreta parcela del ordenamiento jurídico deja escaso espacio para el elogio y mucho para la crítica, y añadiría para el pesimismo, ¿no? Las sombras claramente priman sobre las luces y temo que la situación dista mucho de mejorar. En todo caso, también anticipo que comparto
con el malogrado Eliseo Aja, quien estuviera al frente del Consell de Garanties Estatutàries de Cataluña, que sería muy superficial y demagógico hacer del Tribunal Constitucional el chivo expiatorio de la crisis que atraviesa el Estado autonómico en cualquiera de sus vertientes, si es que consideramos que existe una situación de crisis, una situación de complejidad, inseguridad e incertidumbre en materia de derechos civiles autonómicos. No todo, entiendo yo, lo que a veces se imputa al Tribunal Constitucional es en realidad su responsabilidad. De entrada, que sea el actor protagónico en nuestro modelo de Estado, o que sus resoluciones sean determinantes para la articulación y configuración definitiva de los regímenes competenciales, no obedece a ansias de protagonismo el Tribunal Constitucional o a que se autoconceda un protagonismo que nadie le ha atribuido. Si vivimos en lo que ya Manuel Aragón llamó hace muchísimos años un Estado autonómico jurisdiccional o un Estado jurisprudencial autonómico, es lisa y llanamente porque tenemos una Constitución territorial muy precaria, abierta y a menudo confusa. De la regla octava del artículo 149.1, que temo que será mencionada hoy en numerosas ocasiones, se han dicho muchas cosas. Se ha dicho que es un precepto de indudable ambigüedad y oscuridad, también que es largo, enjundioso y quizás redactado con poco acierto. Su formulación ha merecido calificativos como embrollada, retorcida, intrincada o enrevesada, e incluso se ha afirmado que posee una estructura atormentada. Una norma técnicamente deficiente, como es lógico, generará siempre altas dosis de conflictividad y otorgará un protagonismo excesivo al máximo intérprete de la Constitución y, por tanto, le habilitará necesariamente, o al menos incrementará las posibilidades de que cree derecho y actúe, en el mejor de los casos, como una tercera cámara y, en el peor, como un poder constituyente permanente. Por otra parte, tampoco sería justo atribuir al Tribunal Constitucional la responsabilidad de determinados agravios que pueden entenderse que se han ido gestando a lo largo de las décadas en materia de derechos civiles territoriales. Esos agravios a menudo, no siempre, pero a menudo no solo o no tienen tanto que ver con la actuación del Tribunal Constitucional como con ese desconcertante juego de interposiciones y desistimientos de recursos de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central, un hecho que pone de manifiesto hasta qué punto la coyuntura política y las negociaciones entre partidos condicionan asuntos acerca de los cuales termina o no pronunciándose la jurisdicción constitucional. Pero hechas esas salvedades, sí que hay aspectos en los que el TC es el genuino responsable de aquello que se le imputa. La jurisprudencia desdichada o la hermenéutica retorcida de algunas de sus interpretaciones pues es responsabilidad única y exclusiva del propio tribunal. Después haré unas cuantas referencias al respecto a medida que vaya desgranando los diferentes criterios que me interesa traer aquí a colación. Y, por otra parte, también me parece que es imputable directamente al Tribunal Constitucional lo que ha venido a denominarse su discrecional lentitud en la resolución de determinados asuntos. Y es que la resolución de disputas entre Estado y comunidades autónomas en materias civiles, la litigiosidad en este ámbito, no ha constituido en absoluto una prioridad para el Tribunal Constitucional. Valencianos y gallegos, para poner un ejemplo yo creo que reseñable y contundente y gráfico, ilustrativo, estuvimos esperando nada más y nada menos que una década para conocer si las instituciones, por un lado el régimen económico matrimonial o la autotutela y la adopción de Valencia y Galicia respectivamente, se ajustaban o no al orden constitucional de distribución de competencias. Claro que la complejidad del sistema se incrementa cuando pasada esa década te dicen que no se ajusta. Bien, entrando ya en materia, hay que partir de la premisa de que el Tribunal Constitucional, a través de numerosas sentencias, algunas atinentes al derecho civil propiamente dicho de los territorios y otras que se han ido también o que han ido asentando, configurando criterios que pueden resultar aplicables a la lógica de los derechos civiles territoriales, pero que han surgido con base en competencias distintas, que llamamos oblicuas, de contornos imprecisos, que tienen algunas vertientes privatísticas, pues ha ido fijando muchísimos criterios interpretativos sobre los elementos que configuran el sistema de distribución competencial. Abordarlos todos en el espacio que queda, 30 minutos se me han asignado, de los cuales habré consumido pues por lo menos 10, es algo inabordable, así que me limitaré a hacer hincapié en aquellos que más controversia despiertan y, sobre todo, que más incidencia tienen sobre el estado actual de cosas. En definitiva, lo que quiero ver es en qué punto estamos, o lo que quiero trasladar es cuál es la opinión al respecto de en qué punto nos encontramos respecto de algunos de los criterios primordiales, nodales, en lo que atañe al régimen de distribución competencial Estado o comunidades autónomas en materia civil. Voy a hablar de un criterio de índole preliminar,
quizás resultaría superfluo, pero creo que tiene un cierto interés, y 3 de índole estructural. El primero hace referencia a la opinión del tribunal sobre qué normas constituyen el parámetro de interpretación para sí mismo a la hora de resolver los litigios competenciales que se plantean en esta materia. Y los 3 estructurales hacen referencia, en este orden secuencial, a la titularidad de la competencia, al alcance de la competencia y el núcleo indisponible para cualquier comunidad autónoma, es decir, a ese listado de 6 submaterias que recoge en su sección, en su pasaje final, la regla octava del artículo 149.1. Empezando, pues, por el primero de los elementos reseñados, hay que decir que el Tribunal Constitucional, a la hora de fijar ese parámetro de interpretación para la resolución de conflictividad competencial civil, ha determinado con contundencia, y yo me aventuro a decir que quizás haya sido su mayor acierto de toda la jurisprudencia en torno a este tema. Ha descartado, como digo, con contundencia que la disposición adicional primera pueda jugar ningún tipo de relación con los derechos civiles forales o especiales. Ha determinado desde hace ya muchísimos años que no puede entenderse que opera una lógica de vasos comunicantes entre la disposición adicional primera de la Constitución, cuya proyección precisamente afecta al territorio en el que me encuentro, y doy por hecho que ustedes la conocen no solo bien, sino seguro que mucho mejor que yo. Y, por tanto, entre los derechos civiles territoriales y esa disposición adicional primera no es posible, no hay una compatibilidad, no hay una lógica de vasos comunicantes que pueda alegarse. Y esto lo ha hecho contra criterios doctrinales muy reconocidos: Delgado Echeverría, Bartolomé Clavero, Sancho Rebullida, Herrero de Millón, Maluquer de Montes, incluso los propios Muñoz Machado o el propio Tomás y Valiente, contra tentativas normativas del artículo 5 del Estatuto de Cataluña, en vigor, cuya interpretación en la sentencia 31/2010 desvinculó de la posibilidad de conexión entre foralidad privada y foralidad pública. La disposición adicional quinta, actual disposición adicional tercera, por cierto, del Estatuto de Aragón, cuando fue alegado con la pretensión de que quizás pudiera operar esa lógica de vasos comunicantes, o la disposición transitoria tercera del Estatuto Valenciano, que en su versión primigenia, en su tramitación parlamentaria, incluyó una mención expresa a la disposición adicional primera de la Constitución para tratar de entroncar la foralidad histórica valenciana también por esta vía. Cualquiera de estas iniciativas, por unas u otras vías, ha sido desactivada por el Tribunal. La jurisprudencia es bien conocida, que les voy a contar a ustedes. Hay una dimensión territorial y una dimensión material. La disposición adicional primera solo puede proyectar sus efectos sobre Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, y desde el prisma material solo puede proyectarse sobre instituciones jurídico-públicas. Claro que, aunque el Tribunal no lo ha dicho, de este constructo jurisprudencial se deriva un corolario que es interesante y lanzo aquí. Me parece que es difícil de digerir, pero quizás pueda dar lugar a un cierto debate. Con estos razonamientos, yo siempre he pensado que el TC lo que está haciendo es imposibilitar o afirmar, por vía de delimitación negativa, que las competencias civiles del País Vasco y de Navarra no pueden tener ninguna clase de conexión con la disposición adicional primera que sí se proyecta sobre esos territorios. ¿Verdad que parece que hasta cierto punto esto entraña una cierta tensión que algún autor ha puesto sobre la mesa? En definitiva, la norma que opera a la hora de dirimir conflictos competenciales en materia de derecho civil es el artículo 149.1.8 en juego combinado con los estatutos de autonomía que en cada caso resulten de aplicación, es decir, lisa y llanamente, artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, bloque de la constitucionalidad, si bien, como ahora iremos viendo, la noción de bloque de la constitucionalidad no ha sido tomada muy en serio por el Tribunal Constitucional cuando de resolver este tipo de conflictos se ha tratado. Vamos ahora con las 3 cuestiones de índole estructural: titularidad, alcance y reserva, en todo caso, para el Estado. Ya avanzo que, en lo que atañe a esas submaterias, solo voy a poder hacer referencia a una de ellas. No tenemos demasiado tiempo y la que he escogido es la que entiendo que estos años despierta mayor interés y que diríamos que es trending topic, ¿verdad?, las bases de las obligaciones contractuales. Sobre titularidad, ¿qué puedo decir que no sepan ustedes ya? Esto es un foro de especialistas, no parece necesario recordar todo lo que se ha dicho y expuesto acerca de los problemas interpretativos derivados del inciso allí donde existan. Problemas interpretativos que afectan, de un lado, a lo que aquí ahora me interesa, determinar qué comunidades autónomas tienen competencia para legislar. Para ustedes puede que resulte un hecho superfluo, pero para un valenciano no. Y, en segundo lugar, un tema que no trataré, aunque entiendo que está parcial, si no totalmente superado, que era la cuestión, el viejo dilema, entiendo, insisto, que ya superado tras la Ley Vasca de 2015, sobre si cabía extender a la totalidad de una comunidad autónoma el derecho civil foral vigente solo en una determinada parte del territorio. Esto era un problema interpretativo también derivado de allí donde existan. No lo abordaré, la jurisprudencia estrictamente tampoco lo ha hecho. Con relación a la determinación de los titulares de la competencia, sigue siendo, muchísimos años después, cuestionable
que el Tribunal Constitucional se acogiese desde los años 90 y de forma indirecta, porque además esto ya lo puso sobre la mesa el magistrado Xiol Ríos en algunos votos particulares, y es que esto se ha hecho con carácter de obiter dicta. Nunca ha enfrentado directamente el Tribunal Constitucional la interpretación del inciso allí donde existan, pero se acogió indirectamente por un criterio interpretativo que se ha denominado una vía ecléctica, una vía intermedia, tiró efectivamente por el camino de medio, considerando que la noción de existencia del artículo 149.1.8 equivalía a vigencia. Esto, mi maestra, Remedios Sánchez Ferriz, después de bucear prolijamente en los diarios de sesiones del proceso constituyente, cosa que después me tocó hacer aún con más ahínco a mí en los años de redacción de mi tesis doctoral, bueno, pues constatamos que la noción de vigencia fue conscientemente descartada por los constituyentes. Fue conscientemente descartada en los términos del ya superado artículo 13.2 del Código Civil, después de la reforma del título preliminar. No interesó a los constituyentes expresar nítidamente que lo que se exigía era la vigencia, sino que se impuso en subjuntivo, además, la existencia, con lo cual, pues, cabe, ¿no?, desde luego, al menos algún otro, o existe una cabida formal, si acudimos a la voluntas legislatoris, de algunas otras perspectivas interpretativas, no entraré ahora en ese debate. Por otro, es verdad que fue una de cal y otro de arena. El Tribunal Constitucional tampoco vinculó esa vigencia necesariamente a las compilaciones y abrió, digamos, a modo de válvula de escape, la vía alternativa del derecho consuetudinario. Vigencia de lo que haya. Derecho escrito o derecho no escrito. A partir de ahí, pues bueno, ustedes verán. Ese constructo jurisprudencial, al margen de otras muchas implicaciones, nos dejó a los valencianos en una situación de bloqueo indefinido. Somos desde entonces competentes para legislar en una materia que prácticamente no existe en nuestro territorio y que por ello despierta escaso interés. Acudiendo a una metáfora quizás un poco vulgar, se puede decir que tenemos permiso de conducir, pero que cada vez que sacamos a pasear nuestro modesto utilitario por la carretera, nos dan el alto y nos multan por exceso de velocidad, hagamos lo que hagamos. En 3 votos particulares del año 2016, el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos argumentó que la noción jurisprudencialmente avalada de actualización de derechos históricos en materia de derecho privado podía implicar el reconocimiento de la recuperación de regímenes históricos forales que no estuvieran vigentes en el momento de entrada en vigor de la Constitución, como era el caso del derecho civil foral valenciano. ¿Puede este voto particular o estos votos particulares reproducidos en 3 sentencias ser el germen de un futuro viraje jurisprudencial? Parece difícil. Y es que, como ya he anticipado, y después repetiré, el Tribunal Constitucional desatiende de manera contumaz la noción de bloque de la constitucionalidad. Cuando tumbaron las 3 leyes valencianas de régimen económico matrimonial, custodia compartida y uniones de hecho formalizadas en el año 2016, el Tribunal Constitucional dio la espalda, omitió, pretirió, que es un preterió, ¿no?, que es un término muy civilístico, el hecho no desdeñable de que el marco estatutario para enjuiciar esas 3 leyes había cambiado, ya no era el mismo que el del tiempo de los arrendamientos históricos de las sentencias de los años 90. Era otro. Los valencianos habíamos modificado nuestro estatuto en general y en particular en lo atinente a la competencia civil para vincular la competencia civil con la foralidad del histórico Reino de Valencia, expresamente. El Tribunal Constitucional debió haber dicho algo al respecto. Es decir, la nueva estrategia de los valencianos para atribuirse competencia fija un marco diferente. Voy a pronunciarme sobre el particular. El Tribunal Constitucional fingió que el Estatuto de Autonomía no había cambiado, directamente que no existía. Es decir, yo creo que una negligencia grave desde el prisma interpretativo si atendemos el hecho de que el Tribunal Constitucional está sujeto y sometido no solo a la Constitución, sino a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, cuyo artículo 28 le impone atender como parámetro interpretativo también al Estatuto. De ahí que el Parlamento valenciano, en el año 2021, llevase a las Cortes Generales una propuesta de reforma constitucional, nada menos que de la disposición adicional segunda. No voy a entrar ahora en cuestiones procedimentales o de técnica legislativa, si acaso luego en el espacio de debate podemos hablar, que reza y sugiere el Parlamento valenciano como actor de la iniciativa legislativa que la competencia legislativa civil de las comunidades autónomas asumidas en sus propios estatutos conforme al artículo 149.8 de la Constitución se extenderá a la recuperación y actualización de su derecho privado histórico de acuerdo a los valores y principios constitucionales. Sigue pendiente de tramitación, como también sucede con la propuesta de reforma al artículo 49. De hecho, se pretendía inicialmente que ambas reformas se tramitasen conjuntamente. Créanme, no se reformará ninguno de los dos, pero valgan las propuestas como síntomas de un problema subyacente.
En este país no sabemos reformar constituciones, lo han escrito historiadores del constitucionalismo por activa y por pasiva. Nos gusta más edificar nuevas constituciones sobre la ruina de las anteriores. Pedro Cruz Villalón, todo un presidente del Tribunal Constitucional, dijo que España es ese país en que entre el constituyente y el legislador parece que solo existiera el desierto, ¿no? Pues ahí andamos. Seguimos el alcance como segundo criterio interpretativo que interesa. Seguimos en un foro de expertos, huelga retrotraerme a todo lo que afecta a la noción del término desarrollo. Sabemos, en todo caso, que el alcance de las potestades civiles gravita en torno a esta noción de desarrollo, de conservación y modificación. Ya no habla nadie desde hace muchos años. Y ese concepto está indisolublemente unido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como bien saben ustedes, a la doctrina de las instituciones conexas o doctrina de la conexión o conexidad suficiente. Bueno, ha tenido diferentes nombres, sabemos de lo que hablamos. Se trata de una doctrina que, sin mayores explicaciones, el Tribunal Constitucional acogió en la sentencia aragonesa a opciones, la 8893, y desde entonces viene aplicando con desiguales consecuencias. Sobre su origen, a título meramente anecdótico, de manera reiterada en muchos trabajos especializados se le atribuye, digamos, esta creación intelectual a Delgado Echeverría. La realidad es que yo detecté en un texto de Pedro Elizalde y de Emeric una referencia explícita en el año 1979, ya diría que es el primero que habló de esto. Por tanto, el trabajo, por si tienen ustedes curiosidad, se llama Prelación de normas civiles en el sistema de fuentes de las comunidades autónomas, editado por el Instituto de Estudios Fiscales, año 1979, y después tampoco me parece un hecho menor la detección en distintos argumentarios de la abogacía del Estado, en los años 80-90, en el que ya se invoca, antes de la sentencia 88-93, o se le pide al Tribunal Constitucional que aplique una doctrina que se asemeja mucho a lo que después ha sido la doctrina de las instituciones conexas. De hecho, la idea fundamental de la petición de las abogacías del Estado es esta, es la idea de la conexidad formulada de distintas maneras en los procesos constitucionales que desembocaron respectivamente en la sentencia 121-92 y 182-92. Con independencia de cuál haya sido su origen, visto desde 2023, sigue tratándose un criterio débil en lo teórico y así lo demuestra la ambigüedad con la que el Tribunal Constitucional lo viene aplicando. El magistrado González Campos, en uno de los votos particulares a esa sentencia tantas veces citada 88-93, ya lo dijo que esta doctrina jurisprudencial abrirá no pocas incógnitas y muchísimos años después esas incógnitas siguen sin resolverse o se resuelven de modo diferente en cada una de las sentencias. Pensábamos durante mucho tiempo que la idea de la conexidad se predicaba respecto de, en principio, de instituciones de las cuales pudiese acreditarse la vigencia, al menos el 29 de diciembre de 1978, día de entrada en vigor de la Constitución, y su subsistencia hasta el momento presente. Después, primero en la sentencia aragonesa a los bienes mostrencos 41-2018, se aplicó, sin mencionarlo, un criterio de la conexidad con normas posconstitucionales. Y ya después, ya de manera explícita, en la sentencia 132-2019, relativa al libro sexto del Código Civil catalán, se afirmó que era posible que esa conexión se predicase de cualquier norma que ya hubiese ido nutriendo el cuerpo propio de derecho civil. Y respecto de la conexión material, sabemos que entra el derecho escrito y consuetudinario, sabemos, aunque las sentencias no son especialmente nítidas al respecto, que también entra lo que hemos denominado conexión orgánica, o incluso los principios informadores del derecho foral podrían operar como elementos del cual articular un derecho civil propio. Por tanto, mucha elasticidad, mucha holgura. ¿Esto es bueno? Pues depende para quién. Lo que sabemos es que, como consecuencia de todo ello, la concreta aplicación ha generado mucha controversia por precisamente generar un amplio margen de apreciación y discrecionalidad, cuando no arbitrariedad, al que da pie. Tanto ha sido así que Cándido Conde Pumpido, en su condición no de presidente, sino de magistrado raso, podríamos decir, hace unos cuantos años, en el voto particular a la sentencia de la adopción y la autotutela gallega, la 133-2017, dijo, voto particular, por cierto, al que se adhirieron 2 magistrados más, que esas oscilaciones en la aplicación del criterio de la conexidad podrían generar la impresión de que el Tribunal Constitucional emplea distintas varas de medir a la hora de aplicar este criterio, el de las instituciones conexas, en función de las comunidades autónomas implicadas. Creo que es una apreciación y una valoración contundente. No tenemos tiempo para entrar en cuáles han sido esos desiguales resultados. Para Aragón, Baleares, Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia, las cosas no han sido iguales, ni siquiera parecidas. Yo más bien me planteo, entrando ya en el último tramo de mi ponencia, que me debe quedar ya muy poquito tiempo,
Al margen de su aplicación concreta, después, si ustedes quieren, pues podemos comentar algunos de los casos específicos, sobre todo el valenciano o el gallego, ¿verdad?, que han sido especialmente desafortunados, es si tiene sentido en 2023, con letrados parlamentarios aquí presentes, realmente poner a trabajar a los servicios jurídicos, ya sea de un Parlamento o de una comunidad autónoma, en el rastreo de instituciones con las cuales vincular la legislación que pretende promulgar una comunidad autónoma. No sé si incluso afecta a la propia dignidad de las instituciones autonómicas. Si tiene sentido, esto me recuerda a aquella película de James Stewart, de Otto Preminger, en la que James Stewart interpretaba a un abogado, Anatomía de un asesinato, ¿no?, en esa búsqueda del precedente, ¿no? Pues realmente parece incluso que nos ubiquemos en un sistema de common law, ¿no?, en el que los servicios jurídicos de las instituciones de autogobierno se dedican a buscar precedentes con los cuales entroncar, para luego no saber exactamente el Tribunal Constitucional si lo aceptará o no. Hay veces que el Tribunal Constitucional se despierta más laxo y dice, bueno, con esta vinculación es suficiente, mientras que en otras ocasiones, como pasó con las adopciones gallegas, no le sirve nada de lo que le presenten los muy esforzados letrados del Parlamento. La fe ciega en esta doctrina de las instituciones conexas, que, insisto, Maripaz García Rubio también insiste mucho en ello, no está en la Constitución, es una hermenéutica que el Tribunal Constitucional saca de la chistera, ha supuesto el arrumbar por completo la lectura maximalista del artículo 149.1.8, esa lectura que a veces se ha llamado autonomista o incluso federalista, me parece un nombre muy bonito, que es la que preconizaron, que a veces se demoniza, ¿no?, son los catalanes los que quieren hacer una interpretación sesgada y manipulada del artículo 149.1.8. No. Dos magistrados constitucionales, nada menos, en sendos votos particulares la propusieron en esa tantas veces citada sentencia de las adopciones aragonesas, Carles Viver y González Campos. Luego, además, fue explícitamente enjuiciada por parte del Tribunal Constitucional en el marco del proceso del Estatut, el artículo 129 en vigor del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y ese famoso y acreditado fundamento jurídico 76 de la sentencia 31 de 2010, donde el Tribunal Constitucional leyó, entendió lo que decía aquel artículo y lo tradujo forzadamente a su propio dialecto jurisprudencial previo, es decir, a través de una aplicación más que cuestionable de la técnica de la interpretación conforme, le hizo decir al legislador estatuyente catalán lo que no quería decir. El legislador estatuyente catalán quería decir lo que siempre ha querido decir, que es una interpretación bastante razonable y no tan forzada del artículo 149.1.8, que es que el derecho civil catalán posee una cierta vis expansiva, cuyos únicos límites son las 6 submaterias que, en todo caso, el Estado se reserva. Es, digamos, una interpretación republicanizada en el sentido de los artículos 15 y 16 de la Constitución de 1931, de la Constitución de 1978. Y, ojo, digamos que esa perspectiva, ese enfoque de cómo distribuir competencias civiles territoriales en un sentido autonomista, en un sentido federal, es no solo la forma en la que los constituyentes republicanos decidieron configurar el sistema, sino también nuestro anteproyecto de Constitución de 1978. Esto pocas veces se dice. La versión foralista, el giro, el quiebro foralista del 149.1.8 se produce al final, no de la tramitación parlamentaria, sino del debate en comisión al principio. Pero la versión primigenia de nuestra Constitución contemplaba un sistema de distribución competencial en el mismo sentido que desde Cataluña se viene preconizando, a mi parecer, con bastante sentido. El Tribunal Constitucional altera, en una expresión muy civilística, el sentido propio de las palabras del Estatuto de Autonomía, volviendo otra vez a pasarse por el arco de triunfo del bloque de la constitucionalidad. Declárelo usted inconstitucional, pero no le haga decir al legislador estatuyente catalán lo que no quiere decir. Preciso legislador estatuyente que a un tiempo es legislador orgánico. Me quedo sin tiempo, entro en la tercera de las esferas, límites infranqueables, lista de 6 submaterias que incorpora el artículo 149.1.8. Solo voy a hacer referencia a una de ellas, porque es, como ya he dicho, la que viene siendo trending topic en los últimos años, las bases de las obligaciones contractuales. ¿Qué viene diciendo el Tribunal Constitucional y qué problemas? Todo parece que son problemas los provenientes de la jurisdicción constitucional. No es mi culpa, ya les he dicho que es un tema que me generaba una cierta melancolía, un sabor agridulce. Esto, primero, desde un punto de vista puramente procesal constitucional, el corpus jurisprudencial en materia de bases de las obligaciones contractuales, como pasa con otras de las submaterias del 149.1.8 infine, se construye con base a 2 cauces paralelos. Hay lógica de vasos comunicantes, pero son claramente 2 cauces paralelos. La litigiosidad derivada del Estado versus legislación autonómica civil, stricto sensu, 2 sentencias paradigmáticas de los últimos años, la del libro sexto del Código Civil Catalán, 132-2019, o la de la reforma del Fuero Nuevo Navarro, 157-2021. Y
un segundo cauce paralelo, que es Estado versus legislación no civil de todas las comunidades autónomas, pero legislación dictada al amparo de competencias con ciertos contornos iusprivatísticos. Singularmente, solo por citar, en este caso, las referencias jurisprudenciales serían inabarcables, pero por citar algunos casos muy o relativamente recientes, podemos hablar de la Ley de Protección Animal de La Rioja, sentencia 81/2020, todas las sentencias catalanas que han afectado a la materia de vivienda, del 21 y sobre todo desde el año 2022, o la del tanto y retracto dictada desde competencias de vivienda y urbanísticas de la Comunidad Valenciana, sentencia 8/2023. ¿Cuál ha sido el proceder del Tribunal Constitucional en las operaciones de deslinde en que ha habido involucradas bases de las obligaciones contractuales? Hasta 2019, una mala praxis muy sencilla de explicar. El Tribunal Constitucional mira para otro lado o directamente se puede decir, ya que hay una cierta confianza, escurre el bulto. No se enfrenta al problema de dirimir ¿qué son bases de las obligaciones contractuales? Simplemente invoca de forma conjunta e indeterminada los artículos 149, 1, 6 y 8, civil mercantil, cada vez que se enfrenta a un conflicto en el que puede haber que invocar derecho contractual estatal. Por tanto, hasta el año 2019, durante 40 años, el Tribunal Constitucional ha eludido contarnos qué son las bases de las obligaciones contractuales. Logramos encontrar una referencia obiterdicta en la sentencia 61/97, la famosa sentencia del urbanismo, en la que se decía algo, pero ya digo, sin ningún desarrollo sustantivo y no de manera frontal. A partir de 2019, ¿qué es lo que ocurre? El magistrado Xiol, en la sentencia catalana del libro sexto, muestra una gran valentía por afrontar, arremangarse y afrontar ya definitivamente esta cuestión. Es decir, después de 40 años de vigencia de la jurisdicción constitucional, algo habrá que decir sobre esta cosa de las bases de las obligaciones contractuales a la hora de dirimir conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la solución por la que se decanta es, como mínimo, temeraria. Sostener que el término bases de esa formulación de la regla octava del artículo 149.1 alude a la técnica bases de desarrollo propia de lo que denominamos los constitucionalistas competencias compartidas, sanidad, educación, etcétera, supone crear un problema donde antes no lo había. Máxime cuando buena parte de la doctrina constitucionalista, en el marco de las propuestas de una reforma del título octavo de la Constitución que nunca se producirá, pues se preconiza precisamente achicar el espacio de las competencias compartidas, porque son fuente inagotable de conflictividad, transitar más a un federalismo dual y abandonar un poco la idea romántica pero compleja del federalismo cooperativo. Entonces, crear un espacio adicional de competencia compartida en materia de las bases de las obligaciones contractuales no parece una buena solución. Pregunto yo, y ya voy acabando, ¿de verdad es compatible con nuestro sistema considerar que las comunidades autónomas competentes en materia civil, y apuraría civil, contractual, están llamadas a desarrollar unas bases estatales en su territorio como si de normativa educativa se tratase? ¿No parece más lógico considerar que las comunidades autónomas competentes pueden regular la materia contractual dentro de sus márgenes competenciales exclusivos, teniendo, eso sí, como límite infranqueable la barrera estatal a la que la Constitución, pues, coyunturalmente llama bases, pero podría haber llamado de otra manera? Puede sonar parecido, pero conceptualmente son aspectos muy, o visiones muy distintas. En todo caso, lo que ha planteado el Tribunal Constitucional nos lleva a la compleja cuestión de determinar qué son las bases. El propio Tribunal Constitucional se remite al Código Civil. No pocos autores desde el año 2019 pues hablan de normativa internacional en materia de bases de las obligaciones contractuales. En fin, hay un debate iusprivatístico que, les confieso, me queda grande. En cualquier caso, sí diré desde la perspectiva iuspublicística que esto nos retrotrae al viejo concepto material de bases que creíamos ya superados, cuando estábamos ya estabilizando la noción formal de bases desde hace muchos años, pese a que la técnica legislativa del Estado adolezca de notables deficiencias, pero en todo caso íbamos avanzando. Esto supone retrotraernos a un concepto material de bases, concepto de bases preconstitucionales, concepto de bases que no sabemos dónde están y hay que rastrear una vez más, como James Stewart en Anatomía de un asesinato. Y en este sentido lanzo una reflexión y al tiempo una serie de preguntas adicionales para acabar. Un estudio de caso, me parece interesante. En una relativamente reciente sentencia, el año 2022, la 37/2022, el Tribunal Constitucional ha dicho que las comunidades autónomas competentes en materia civil no pueden, y por lo tanto ninguna comunidad autónoma puede, arbitrar medidas de contención de precios de los alquileres,
¿Por qué no se pueden controlar los precios de los alquileres desde las comunidades autónomas? Lisa y llanamente, porque el principio de libre estipulación de la renta en los arrendamientos urbanos ha de considerarse una de las bases de las obligaciones contractuales. Vale, hasta aquí todo claro. El Tribunal Constitucional ha hablado claro. Está bien, por una vez nos dice que eso no se puede hacer desde las comunidades autónomas. Bueno, nos puede gustar más o menos, podemos cuestionar, pero ya por lo menos es una información clara y cierta. ¿Qué hace el Estado? Precisamente a la luz de esa jurisprudencia tan contundente del Tribunal Constitucional respecto de una acción en materia de implementación de políticas progresistas en cuestión de vivienda, el Estado, que de alguna manera pues, comparte una perspectiva respecto de la subjetivización del derecho a la vivienda y un enfoque político más o menos parangonable a esas comunidades autónomas sobre las que ha recaído una jurisprudencia tan dura del Tribunal Constitucional, dice el Estado, ok, pues entonces yo arbitraré esas medidas de contención de precios de los alquileres, puesto que estoy habilitado para ello. Lo acaba de decir el Tribunal Constitucional, son bases de las obligaciones contractuales. ¿Y qué ha hecho el Estado? Operar una reforma en la Ley de Arrendamientos Urbanos por la vía de la disposición final primera de la ley muy reciente, 12/2023, por el derecho a la vivienda, que no sé ahora mismo si la Comunidad Autónoma Vasca está en la Comisión Bilateral de Cooperación, creo que no ha presentado formalmente recurso todavía, creo que la cosa anda ahí. En todo caso, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué hace el Estado? Curiosamente, en la disposición final séptima de esa norma, que ya saben que son esas disposiciones que dan cobertura competencial a todo lo que la ley ha venido diciendo hasta ese momento, ¿no? Y dicen, bueno, pues este segmento de la ley, este otro tramo se fundamenta en esta competencia o en esta otra. El Tribunal Constitucional ya ha dicho que si eso el Estado lo hace mal, da igual, porque después él ya se encargará de decir al Estado lo que debió haber dicho, con lo cual tampoco sabemos muy bien la operatividad de este tipo de disposiciones finales, pero bueno, ahí está. Pero resulta muy curioso que el Estado no haya invocado la competencia en materia de bases de las obligaciones contractuales en esa disposición final séptima de esta ley de 2023. Es muy llamativo, invoca la competencia genérica en materia de legislación civil. Pero, pregunto yo, ¿no era esta una buena oportunidad para que el Estado empezase a invocar de una vez esta submateria, siendo que ha cometido esta concreta reforma precisamente porque el Tribunal Constitucional ha dicho que eso son bases de las obligaciones contractuales y tiene que hacerlo él de querer hacerlo? ¿No es acaso, pregunto yo, la Ley de Arrendamientos Urbanos una norma apta para contener bases de las obligaciones contractuales? ¿O es que acaso, como sospecho, no tiene mucho sentido afirmar que las medidas de contención de precios de los alquileres son legislación básica que requiere de un ulterior desarrollo autonómico? Salvo, claro, que estemos ante la versión más restrictiva de lo básico, que existe también, que concede al Estado legislación y reglamentación y solo deja a las comunidades autónomas ejecución. Podría seguir haciendo preguntas, pero creo que queda claro que trasladar al ámbito de las bases de las obligaciones contractuales la noción, el esquema de las bases y desarrollo propio de las competencias compartidas no ha sido un criterio muy meditado y creo que no se traducirá en la práctica. Incluso, esto ya es interpretación mía, me aventuro a predecir que la jurisprudencia profundizará en la tarea de identificación de las bases, pero guardará un discreto silencio sobre la idea del presunto desarrollo autonómico de esas bases. Y creo que terminará imponiéndose la tesis de las competencias exclusivas paralelas. Termino con una reflexión. En casi todos los vectores que he ido desgranando, la jurisprudencia viene creando más problemas de los que resuelve, o al menos empata. Por cada solución que aporta nos crea un problema paralelo. Sobre todo son la doctrina de las instituciones conexas y todo lo referido a la materia de bases de las obligaciones contractuales lo que más problema viene generando y temo seguirá generando en un futuro próximo, porque el Tribunal Constitucional ha creado una paradoja. Sus criterios jurisprudenciales pueden ser en su formulación teórica muy claros, pero en su aplicación práctica son notablemente ambiguos y, diría, deficientes. El juez Holmes, Oliver Wendell Holmes, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el primer tercio del siglo XX, dijo que, y cito, conocer el derecho no es otra cosa que poder predecir del modo más aproximado posible cómo van a resolver los tribunales un caso determinado. Bueno, pues a la luz de ese aserto no me queda más remedio que confesar que en lo concerniente a este tema yo no conozco el derecho. Muchas gracias y perdonen la extralimitación.